Imagina esto, te diagnosticaron cáncer terminal, sin nada que perder, decidiste acabar con todo, pero en lugar del vacío, despertaste otra vez, el destino te había lanzado una broma cruel, quedaste atrapado en un bucle de 90 días, una y otra vez, durante 10.000 vidas, moriste, aprendiste, fallaste, repetiste, con el tiempo, dominaste todo, lenguas antiguas, combate, manipulación, tecnología. No había habilidad que no pudieras aprender, estuviste con miles de mujeres, con linaje, belleza y talento extraordinarios, lo tuviste todo, y aún así, nada llenó el vacío, hasta que finalmente rompiste el ciclo, y despertaste de nuevo, en el aula de tu juventud. Allí estaba ella, tu única amiga, la única persona que te ayudó cuando sufrías acoso. La abrazaste al verla, solo para recibir una patada por tu comportamiento extraño, pero no era un sueño, en tu vida anterior. Ella se quitó la vida. Y también estaba la otra, la mujer que en miles de vidas logró permanecer a tu lado cuando todos desaparecían. Esta vez no cometerías los mismos errores, porque ya no eres un estudiante indefenso, eres un hombre que vivió 10.000 vidas. Ahora conoces el futuro, y los secretos más oscuros de todos. Así comienza mi 10.000ª reencarnación. El piso más alto de un edificio parecía escenario de una feroz batalla. Varios hombres yacían inconscientes sobre el suelo. Frente a un ventanal, iluminado por la ciudad nocturna, estaba Xie Liuyun, y frente a ella, un hombre que no parecía preocupado en lo más mínimo. No me importa cuál sea tu objetivo al secuestrar, dijo ella con voz firme. La policía ya debe tener el edificio rodeado. Aunque consigas el rescate, no tendrás a dónde huir. El hombre soltó una carcajada baja, casi divertida. Su nombre era Chen Luo. Él la miró con una sonrisa relajada. Y si te dijera que solo hice todo esto para poder admirar tu belleza de cerca, Liu Yun frunció el ceño. ¿Crees que soy una niña de 3 años? Preguntó. Chen se encogió de hombros. Tengo muchos defectos, pero siempre cumplo mi palabra. Ella giró la mirada hacia el ventanal y soltó un leve suspiro. Intentaba mantener la compostura, pero su respiración no era estable. Chen inclinó la cabeza, como si recordara algo curioso. Casi lo olvido. La gran señorita Xie sufre de androfobia. ¿No es así? Pánico a los hombres para los panas. El cuerpo de Liu Yun se tensó. ¿Cómo sabes eso? Tú misma me lo contaste, respondió él. Eso es imposible, lo refutó ella. Chen esbozó una sonrisa sin borrar su expresión despreocupada. Nada es imposible. Por ejemplo, tienes un lunar carmesí en la parte baja de la espalda y 2 cicatrices en tu tobillo, restos de la primera vez que fuiste secuestrada. El mundo de Liu Yun se detuvo. Ese secuestro nunca fue público, solo su círculo más íntimo lo sabía, y lo de lunar. Ni siquiera sus padres. Su voz, por primera vez, perdió firmeza. ¿Quién eres? Chen la observó en silencio unos segundos, y luego sonrió. Bueno, es temprano, así que te contaré una historia. Se apoyó contra el mueble. ¿Sabes lo que se siente vivir el mismo ciclo de 3 meses? 10.000 veces. La expresión de Xie Liuyun cambió levemente. Chen continuó. En el año 2019, tenía 29 años. Me diagnosticaron cáncer de hígado terminal. El médico me dio exactamente 3 meses de vida. Fue una sentencia de muerte. Siendo tan joven, ¿tienes idea de lo que se siente? No me atreví a contárselo a mis padres. No volví a casa. Tenía miedo de que notaran algo extraño. Así que pasé esos últimos 3 meses gastando todos mis ahorros en quimioterapia. Pero el único resultado fue dejarle todo mi dinero al hospital. Mi cuerpo empeoraba cada vez más mientras vivía con el temor constante de morir en cualquier momento. Tuve que llamar a mis padres. Tuve que decirles la verdad para que me cuidaran y para despedirme de ellos. Aún recuerdo sus rostros desmoronándose al verme. Sabía que en el fondo deseaban con toda su alma estar en mi lugar, pero solo podían mirar mientras me marchitaba poco a poco. Al ver que estaban dispuestos a gastar los ahorros de toda su vida, en un pozo sin fondo como yo, tomé una decisión. Si estaba condenado, no iba a arrastrarlos conmigo. Así que el 1 de abril del 2019, salté de la azotea del hospital. Liu Yun no interrumpió, incrédula. Hoy es 1 de abril. Entonces, tú deberías estar muerto. ¿Por qué estás aquí? ¿Las quimioterapias te dañaron el cerebro?, preguntó. Chen sonrió. Ahora viene lo mejor. Después de caer desde el piso 20, estaba más muerto que muerto. Pero entonces, recuperé la conciencia, y desperté el 1 de enero del 2019. Sin embargo, el destino tenía un sentido del humor cruel, porque esa fecha era exactamente el día en que recibí el diagnóstico. Seguía condenado, solo que ahora tenía 3 meses extra de vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba bajo una especie de maldición. Quedé atrapado para siempre en estos 90 días, en un bucle infinito. Incluso si me mataban,
el ciclo simplemente volvía a empezar. Tuve que aceptarlo, por suerte, aunque mi vida se reiniciaba, lo que aprendía en cada ciclo no se me olvidaba. Para matar el tiempo en esos más de 10.000 años, aprendí casi todas las habilidades existentes en el mundo. Y esa es mi historia. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2.500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Liu Yun cruzó las piernas. Es un cuento interesante, dijo con ironía. Me secuestraste solo para intentar seducirme con una historia trágica. Chen sonrió con calma. Claro que no, se inclinó ligeramente. He estado con miles de mujeres de tu calibre, linaje, belleza, talento. Lo tenían todo. Por primera vez, un leve rubor apareció en el rostro de Liu Yun. Eso es ridículo, murmuró. Los bucles temporales no existen, y aunque fuera verdad, sigo sin entender por qué me estás reteniendo. Chen miró su reloj. Falta un minuto, dijo. ¿Un minuto para qué?, preguntó ella. Entonces, la puerta del ascensor se abrió, y un grupo de hombres irrumpió en la suite. Uno de ellos avanzó al frente. Señorita Xie, dijo con falsa cortesía. Escuché que estaba cenando sola esta noche. Vine a hacerle compañía para que no estuviera triste. El corazón de Liu Yun se detuvo un segundo, giró lentamente. Li Zixuan, ¿cómo? ¿Sigues vivo? Li Zixuan soltó una carcajada áspera. No esperaba que trajeras un chico de cara bonita, miró a Chen con desprecio. Pero no importa, hoy pueden morir los dos. Chen comenzó a aplaudir lentamente. ¡Qué seguridad tan conmovedora! Li Zixuan lo miró con irritación. Mocoso, no te metas donde nadie te ha llamado. Uno de sus hombres dio un paso hacia Liu Yun, extendiendo la mano para agarrarla. No alcanzó. En un parpadeo, Chen sujetó su muñeca, un giro seco, un crujido, y en menos de unos minutos, el hombre y sus compañeros estaban inmovilizados, incapaces de moverse. Li Zixuan retrocedió instintivamente. ¿Cómo pudo acabar con ellos tan rápido? ¿Quién es este tipo?, se preguntó. Chen tomó a Liu Yun suavemente del hombro, colocándola cerca de él. Es una lástima, dijo con tranquilidad, pero cuando no tengo nada que hacer, me gusta meterme en problemas. Desde el ascensor se escuchó una voz. Jefe, nos están rodeando. El rostro de Li Zixuan se oscureció, y tiró su cigarro al suelo con rabia. Chen ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa. El joven amo Li huye como lo que es, un perro callejero. Li Zixuan apretó los dientes. No me tientes, o te vas a arrepentir. Chen lo miró fijamente, sin sonrisa esta vez. A los 18 años, cuando Xie Liu Yun estaba en su último año de secundaria, tú la perseguías. Después de ser rechazado públicamente, una y otra vez, la voz de Chen se volvió más fría. En un ataque de ira, ordenaste que la secuestrara. Incluso cuando la secuestraron, ella te amenazó. Dijo que su familia destruiría la tuya. Eso te enfureció aún más, y decidiste ir más lejos. La desnudó. Y estabas a punto de violar. El rostro de Liu Yun perdió el color. Esos detalles eran exactos, demasiado exactos. Sus ojos temblaron ligeramente. ¿Es verdad su historia?, se preguntó. Chen siguió hablando. Esta noche planeabas repetir la jugada, pero no contabas con que yo adelantaría la llegada de la policía. Si no recuerdo mal, te rindes fácil e intentas escapar. Por si las moscas, tienes un francotirador apostado desde la distancia, listo para disparar cuando tenga una oportunidad para asesinarnos. Li Zixuan sacó una daga con rabia y se lanzó hacia él. Parece que sabes demasiado. Si quieres morir, te concederé el deseo, Chen Luo, gritó Liu Yun, instintivamente, pero Chen no se movió, solo levantó su arma. Los villanos siempre mueren por hablar demasiado. Un disparo seco rompió el aire. Li Zixuan se detuvo en seco antes de desplomarse. Chen sopló el cañón del arma con indiferencia. Liu Yun, en el ciclo anterior, dijo con tranquilidad. Me contaste que Li Zixuan te secuestró por segunda vez y te torturó hasta dejarte tetrapléjica. Las pupilas de Liu Yun se dilataron. Sin pensarlo, se lanzó hacia él y lo abrazó con fuerza. Me diste un susto de muerte. Chen la sostuvo unos segundos, y luego habló en voz baja. Coloqué explosivos en el nido del francotirador. En ese ciclo, me creíste lo del bucle y me suplicaste que te vengara. Cumplí la misión. Miró nuevamente su reloj. Son las 11:59 de la noche. Falta un minuto para las 12. Sonrió. Que estos fuegos artificiales sean el cierre para el reinicio número 10.000. De repente, el cielo se iluminó, y el cristal fue destrozado. Chen cerró los ojos un instante, mientras se dejaba caer y recitaba un poema. Floreceré en la muerte, como un meteoro radiante, dejando la marca más brillante en este mundo. Habían pasado más de 10.000 ciclos, más de 10.000 muertes. ¿Cuánto más tendré que esperar en este bucle?, se preguntó. De pronto,
escuchó a alguien llamarlo por su nombre, Chenluo, Chenluo, Chenluo. Sus párpados se abrieron con pesadez, y la sorpresa fue inmediata. ¿No debería haber despertado en la camilla de un hospital? ¿Por qué hay tanto ruido?, se preguntó. Fue entonces cuando se escuchó una voz seca. ¿Quién te dio permiso para dormir en mi clase? Algo voló hacia él. ¿Te crees listo siendo el último de la clase?, preguntó aquel hombre. Chen levantó la mano instintivamente, y atrapó algo, una tiza. Parpadeó, confundido, bajó la mirada lentamente hacia sus manos. ¿Qué es esto? ¿Acaso he renacido en un lugar diferente? Miró su chaqueta y reconoció un nombre: Academia Imperial, la universidad a la que había asistido. No me digas que he regresado a mis años universitarios, habló en voz alta. El salón explotó en carcajadas. Está loco, seguro se quedó leyendo novelas toda la noche. Profesor, se está burlando de usted en su cara. El profesor golpeó el libro en su escritorio con violencia. Escoria, gritó. ¿Cómo te atreves a tomarme el pelo? Chen lo miró, y entonces lo recordó todo. Ese apodo, Escoria. El hombre que siempre lo llamaba así, el que decía que sus padres no sabían cómo dar un buen regalo, el que lo obligaba a quedarse de pie durante horas, el que lo humillaba cuando sus notas bajaron, llamándolo basura del pueblo por arrastrar el promedio de la clase, el que nunca intervino cuando los bravucones lo golpeaban en el pasillo. Su nombre era Wang Gaihua. Este caminó hacia él con desprecio. Tus padres son mediocres, escupió. Solo podían criar basura como tú. Y ahora te haces el loco para llamar la atención. Levantó la mano, la dejó caer con fuerza hacia su rostro, pero no llegó. Él atrapó su muñeca, lo miró fijamente, y la giró con precisión quirúrgica. Lo jaló hacia él, se levantó del asiento, y conectó un rodillazo directo en su abdomen. El cuerpo del profesor salió despedido y se estrelló contra el tablero. Chen avanzó un paso más, su voz era firme. Mis padres trabajan día y noche para pagar mi matrícula, no para que un animal como tú maltrate estudiantes solo porque no recibe sobornos. Wang Gaihua se puso rojo de ira, engreído. Escupió. Ya verás. Ahora mismo informaré a la dirección. Te expulsarán hoy mismo. Pero Chen recordó algo, se acercó, lo tomó por la corbata, y habló en voz baja, demasiado baja para que el salón escuchara. El rostro de Wang perdió todo el color. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. Sus pupilas temblaban. Chen lo soltó con calma. Eso no tiene por qué importarte, respondió. Wang retrocedió y salió casi huyendo. Sigan estudiando por su cuenta, balbuceó. El silencio duró unos segundos. Entonces, una chica se levantó, recogió el cuaderno que se le había caído durante el altercado. Lo miró con una mezcla de sorpresa y determinación. No estuvo mal, yo también había querido hacer lo que hiciste, comentó. Chen la miró, y el mundo volvió a detenerse. Heu Qingwan, sus labios se movieron casi sin que él lo notara, sin poder contenerse, la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. ¿Estás viva? Qingwan se quedó rígida un segundo, luego frunció el ceño. ¿Te alegra? Claro que me alegra. Su voz tembló por primera vez en milenios. No me importa si este es otro ciclo, o si el tiempo finalmente cambió. Este es el momento más feliz que he tenido en miles de años. Ella lo apartó de golpe, y le dio una patada en el pie. ¿Estás loco? Chen aguantó el dolor, luego recibió el impacto de un libro directo en el hombro, pero no dejó de sonreír. No estoy soñando. Realmente regresé al año 2008. En aquel entonces, un grupo de matones lo acosaba tanto que estuvo a punto de suicidarse. Y la persona que le quitó esa idea fue ella. Desde entonces, se convirtió en su amiga, su única amiga, pero meses después, ella hizo exactamente lo que le rogó que no hiciera, se quitó la... Chen sintió un nudo en la garganta. Qingwan tomó su bolso. ¿De verdad estás demente?, murmuró. Salió del aula. Chen tomó el suyo de inmediato. Espera, corrió tras ella. Esta vez descubriré por qué se quitó la vida, cueste lo que cueste, pensó. La siguió hasta las afueras de la universidad. Ella se detuvo de golpe y giró la cabeza. ¿Se puede saber qué quieres?, preguntó enojada. Chen la miró sin titubear. Quiero gustarte. No, mejor dicho, quiero que te enamores de mí. Ella se quedó en silencio un segundo, luego suspiró. Te lo advierto, si sigues caminando detrás de mí, no seré responsable de lo que te pase. Pensó para sí que algo no cuadraba. Aunque él parecía una persona totalmente distinta, un aire de arrogancia emanaba de su interior. Era como una espada afilada que acababa de ser desenvainada. Chen continuó siguiéndola, sin prisa. Entonces, una voz áspera rompió el momento. Basura, ¿no oíste que dijo que dejaras de seguirla?, escupió. Lárgate a tu casa. 3 hombres aparecieron detrás de él. El líder dio un paso al frente. Era Nie Wei. ¿O es que no entiendes cuando te hablan?
preguntó. Chen lo miró directamente, sin una pizca de temor. Nie Wei frunció el ceño. ¿Qué le pasa a este tipo?, se preguntó. Esa mirada, su aura es completamente distinta a la de antes. Qingwan giró para observar. Antes, Chen nunca se defendía de los abusos de Nie Wei, nunca levantaba la voz. Pero ahora, ¿había algo distinto en él? ¿Qué piensa hacer?, se preguntó. Nie Wei tomó a Chen del suéter y lo jaló con fuerza. No te preocupes, Qingwan, dijo con un tono protector falso. Yo me encargaré de él por ti. Lo miró con desprecio. Haré que nunca más se atreva a seguirte. Chen no apartó la mirada. Nie Wei apretó el puño. Un sapo como tú no puede aspirar a comer carne de cisne. El golpe salió disparado, pero no llegó. Chen lo detuvo con facilidad. Su mano se cerró sobre el puño de Nie Wei como una trampa de acero. Los dos secuaces se miraron confundidos. Jefe, ¿qué está pasando? Nie Wei intentó retirar el brazo, pero no pudo. Era como si estuviera atrapado en una prensa. Chen se inclinó ligeramente hacia él y habló en voz baja. Condujiste sin licencia hace 3 meses, atropellaste a alguien y te diste a la fuga, tu padre movió los hilos para que otro cargara con la culpa, ¿de verdad creíste que el plan era perfecto? ¿Y que nadie lo sabría? El rostro del matón perdió el color. ¿Cómo sabes eso? Chen sonrió levemente y colocó una mano sobre su hombro. ¿Quieres saber cómo me enteré? Eso no importa. Lo apretó apenas lo suficiente para que entendiera el mensaje. Si no quieres que esta historia salga a la luz, lo mejor es que no hagas nada. Nie Wei sintió por primera vez miedo real y cayó al suelo. Chen lo miró desde arriba, como si estuviera evaluando un insecto. Ahora arrodíllate y empieza a golpearte. Nie Wei levantó la cabeza, incrédulo. ¿Qué? Chen consultó su reloj. Si en 3 segundos no escucho el sonido de los golpes. Mañana a primera hora iré a la comisaría. Nie Wei tragó saliva. La policía no es estúpida. Intentó recuperar la compostura. No van a creer lo que digas. Chen inclinó levemente la cabeza. 29 de julio, 11:35 de la noche, intersección de la calle Jiangming con Anang. El rostro de Nie Wei se volvió pálido. ¿Cómo? ¿Sabe los detalles con tanta precisión? Si nadie más estaba allí en ese momento, ya pasaron los 3 segundos, lo presionó Chen, girándose hacia Qingwan. Tú decides las consecuencias. Un segundo después, el primer golpe resonó, luego otro, y otro. Nie Wei comenzó a abofetearse frente a todos. Qingwan abrió ligeramente los ojos, con solo unas palabras. Chen había logrado que él se abofeteara. Este levantó la mano, suficiente, se inclinó hacia el oído de Nie Wei y susurró, por cierto, no tengo pruebas. Nie Wei lo miró con furia pura. Chen Luo. Chen sonrió. Me gusta esa mirada, mantén ese odio. Y no olvides venir por venganza cuando creas que puedes ganarme. Luego se giró hacia Qingwan y tomó su muñeca. Ya puse a ese tonto en su lugar. Vámonos. Ella evitó mirarlo directamente. Puedo irme sola, dijo. Comenzaron a caminar. Después de unos pasos, Qingwan habló. ¿Qué le dijiste exactamente para que reaccionara así? Chen la miró de reojo. ¿De verdad quieres saberlo? Ella asintió. Él se acercó un poco más. Primero dime, ¿qué tengo que hacer para que te enamores de mí? Qingwan se quedó quieta, y lo miró unos segundos. Chen soltó una leve risa, y le revolvió suavemente el cabello. Es broma, es mejor que no sepas esas cosas. Podrían ser peligrosas. Ella apartó su cabeza, sonrojada. Si no quieres decirlo, olvídalo, deja de seguirme. Ya casi llego a casa. Chen se detuvo. Está bien, te dejaré aquí, nos vemos mañana. Qingwan no respondió, solo caminó hasta perderse en la esquina. Cuando estuvo solo, su sonrisa desapareció. Era el renacimiento número 10.000. Durante ese ciclo no ocurrió nada especial, nada diferente. Entonces, ¿por qué se rompió el bucle? ¿Por qué regresó exactamente al día de su cumpleaños número 18? Esta no era una fecha cualquiera. 2 meses después de su cumpleaños, Qingwan se suicidó. Y poco tiempo más tarde, Li Zixuan secuestraría por primera vez a Xie Liuyun. Chen frunció el ceño. Son demasiadas tragedias concentradas justo después de cumplir 18. ¿Coincidencia? No lo creo. Primero investigaría la causa de que Qingwan se quitara la vida. Después salvaría a Liu Yun, pero antes, su estómago rugió. Prioridades, murmuró. Un tiempo después, llegó a casa, recordó que sus padres solían salir al mercado a las 2 de la mañana para preparar el puesto temprano, así que probablemente ya estaban dormidos. Entró en silencio, fue directo a su habitación, y se detuvo. Sobre el escritorio había un pequeño postre, y una nota, feliz cumpleaños, hijo. Chen bajó la mirada, sin importar cuántas veces hubiera renacido. Sus padres siempre eran quienes más lo cuidaban. Se sentó en la cama, observó la habitación. Antes no lo notaba, pero ahora,
El lugar parecía un chiquero, necesitaba ganar dinero. Mientras comía el postre, comenzó a analizar, debía encontrar algo que cambiara sus vidas, pero que no preocupara a sus padres. La lotería no servía, solo recordaba números dentro de esos 90 días en el bucle anterior, apuestas deportivas. La Eurocopa ya había terminado y el próximo Mundial sería en 2010, demasiado lejos. El mercado de valores, sí, eso era diferente, aunque en 2008 llegaría la crisis financiera global. En China el impacto había sido menor e incluso hubo una racha alcista, y cualquier acción que comprara ahora subiría. El único problema era el capital inicial, pero eso era fácil de resolver. Se dejó caer sobre la cama. Primero necesito dinero. Y sé exactamente dónde conseguirlo, pensó. Salió de casa un poco tarde y tomó un taxi. Al jardín Bifang, dijo con calma. Media hora después, el taxi se detuvo frente a una zona residencial. Chen descendió tranquilamente, caminó hasta una casa en particular, sonrió. Con la experiencia acumulada tras miles de ciclos, después de haber perfeccionado habilidades de un maestro ladrón, forzar una cerradura era trivial. Entró sin hacer ruido. Tal como sospechaba, no había nadie. Ahora, ¿dónde habrán escondido el dinero el maestro Wang y los suyos?, se preguntó. Más de 2.000 millones en efectivo no podían guardarse en un cajón cualquiera. Necesitaba al menos una habitación secreta. Recorrió la casa con paciencia, y finalmente se detuvo en el dormitorio principal. Aquí, movió un mueble pesado, y allí estaba, un interruptor oculto. Lo presionó. La pared emitió un leve clic, y una sección se deslizó hacia un lado revelando un cuarto secreto. Chen observó el interior y sonrió levemente. Interesante. Un tiempo después, en el aula, Wang Aihua se encontraba pensativo. ¿Por qué no ha venido ese mocoso? ¿Habrá ido a la policía? El sudor comenzaba a formarse en su frente. Entonces, la puerta se abrió y Chen entró tranquilamente. Wang lo vio, y su rostro se deformó por la furia. Caminó directo hacia él. Chen Luo. Chen sonrió. ¿Se le ofrece algo, profesor? Wang bajó la voz. Ven conmigo. En una oficina vacía, apenas cerraron la puerta, su expresión cambió. Lo tomó del cuello. ¿Cómo te enteraste de aquello? Chen apartó su mano con facilidad. No hay nada oculto que no haya de saberse, si no querías que alguien lo supiera. No debiste dejar pistas. Abrió su bolso, lo giró hacia Wang. Dentro había fajos de billetes. El rostro del profesor se volvió blanco. ¿Ese es mi dinero?, se preguntó. Chen observó cada microexpresión. Es exactamente lo que está pensando. El dinero lo saqué de su casa. En el jardín Bifang, comentó. El corazón de Wang pareció detenerse, e intentó abalanzarse sobre el bolso. Chen lo detuvo con absoluta tranquilidad. Debería considerar ese dinero. El precio por mi silencio. ¿Está seguro de que quiere recuperarlo? Wang se congeló. ¿Cómo entraste a mi casa?, preguntó con rabia contenida. ¿Cómo encontraste el dinero? Chen ladeó la cabeza. Si ya sé todo lo que ha hecho. ¿Realmente le sorprende tanto eso? El profesor temblaba de furia. Está bien, escupió. Llévate el dinero, pero prométeme que no volverás a amenazarme. Chen suspiró. Primero, no soy tan codicioso. Con lo que tomé es suficiente. Segundo, si algún día regreso por más, usted podría llamar a su primo lejano, el que está metido en la mafia. El color desapareció del rostro del profesor. ¿Cómo sabe eso? Ni siquiera mi esposa, ni mi amante lo saben, pensó. Chen leyó nuevamente su rostro. Profesor, anoche no consideró esa opción. Pensó que seguir hablando con alguien como él era una pérdida de tiempo. Tercer punto, se acercó un poco más. No tengo pruebas físicas, pero su amante es la jefa de contabilidad de la escuela. Para ella sería pan comido devolver el dinero y borrar cualquier registro de transferencia sospechosa. Wang retrocedió un paso. La situación era absurda. Este chico parecía conocer cada rincón de su vida. ¿Cómo ha podido cambiar tanto?, se preguntó. Chen lo miró con una sonrisa. Tengo una última condición. Wang tragó saliva. ¿Qué más quieres? Él puso una mano en su hombro. Probablemente no vendré mucho a la escuela. Si otros profesores o mis padres preguntan, espero que me cubra. Wang dudó, pero finalmente asintió. Está bien. Chen sonrió nuevamente. Me alegra que podamos entendernos. De regreso en el aula, el ambiente parecía normal. Antes de sentarse, notó algo. Qingwan estaba leyendo un libro, Meditaciones. Él se detuvo un segundo, y habló en latín. Qingwan levantó la vista, y respondió en el mismo idioma. ¿Hablas latín? Chen sonrió ligeramente, un poco. Ella cerró el libro. Nunca había escuchado que él supiera latín, y su pronunciación no era básica, era fluida, como alguien que lo había estudiado durante años. No se aprende eso de la noche a la mañana. Lo observó con atención. Apenas ayer era un chico callado, débil, acosado.
¿Qué pasó con él para que cambiara en solo un día?, se preguntó. Chen tomó asiento con tranquilidad, sacó una hoja y comenzó a escribir nombres de personas clave. El secuestro de Xie Liuyun sería el primer gran evento, salvarla sería pan comido, pero si intervenía siendo un completo desconocido, su abuelo sospecharía, y eso arruinaría futuras jugadas. Necesitaba acercarse a ella antes, de forma natural. Sus ojos bajaron a otro nombre, Xie Yuan, una pieza interesante. Si movía correctamente esa ficha, podría destruir a la familia de Nie Wei desde la raíz. Mientras él estaba perdido en sus pensamientos, Qingwan observaba con atención la lista que estaba haciendo. Chen, por otro lado, pensaba con frialdad. Solo necesito controlar a 3 personas de esta lista, 3, y el efecto dominó comenzará. No necesitaba a los demás. Todavía no. Tomó la lista, la rasgó en pequeños pedazos y los dejó caer en el bote de basura. La campana sonó y los estudiantes comenzaron a levantarse. Qingwan no pudo contener su curiosidad. ¿Eso que estabas escribiendo?, Chen iba a responder, cuando Nie Wei apareció frente a ellos, su mirada ardía de odio. Chen Luo, mi venganza empieza hoy. Prepárate, vas a disfrutar el proceso, comentó. De pronto, un sonido seco rompió el aire. Qingwan se llevó la mano a la boca. Chen había abofeteado a Nie Wei. De verdad hay gente que busca problemas donde no los hay, dijo con calma. Nie Wei se lanzó con furia. ¿Qué te pasa? El puñetazo no llegó. Chen atrapó su muñeca, lo miró directamente a los ojos, y repitió la pregunta, ¿qué me pasa? Comenzó a abofetearlo. Detesto a los que intentan dárselas de arrogantes frente a mí. Otra bofetada, y otra. ¿No has oído que el perro que no ladra es el que mejor muerde? Ni siquiera has empezado tu venganza, y ya vienes a presumir en mi cara. ¿Eres tonto? Nie Wei finalmente perdió toda la furia. Para, Chen lo soltó con una sonrisa en el rostro. Dar lecciones también cansa, comentó. Tomó su bolso, se giró hacia Qingwan y su expresión cambió ligeramente, más suave. Te recogeré esta noche, y sin esperar respuesta, salió. Qingwan observó cómo su figura se alejaba, y una pregunta rondó su mente, ¿por qué estaba escribiendo nombres de tantos peces gordos? Chen había comenzado a ejecutar su plan. Primero, para evitar sospechas innecesarias, depositó 100.000 en el banco, con efectivo en mano. Pasó a lo siguiente, cambió su apariencia por completo, pues no soportaba seguir viéndose tan descuidado. Se hizo un corte de pelo nuevo, compró ropa, y además añadió cosméticos que le servirían más adelante. Luego, hizo algo más importante, alquiló un departamento, justo encima del de Qingwan. De esta manera, si no lograba descubrir la razón por la que se quitó la vida, podría saltar a su balcón en cualquier momento. Dejando eso de lado, otra duda lo invadió. ¿Cómo podría acercarse a Xie Liuyun? Sentado en su nuevo sofá, comenzó a pensar cómo acercarse a ella sin levantar sospechas. Recordaba claramente una conversación de otro ciclo. En aquel entonces, él le había preguntado si siempre estabas tan protegida. ¿Cómo te secuestró Li Sixuan con tanta facilidad? Ella respondió algo que pocos sabían. Para liberar el estrés en la preparatoria, se había aficionado a las carreras clandestinas, y como siempre eran carreras entre conocidos. No llevaba guardaespaldas, el terreno de Ansan-Yuan era peligroso y estaba desierto. Había sido allí donde él le hizo la emboscada. Chen le preguntó si después de eso abandonó completamente las carreras. Ella le confesó en su momento que sí, porque le provocaban pesadillas. En ese ciclo, él le dijo algo en un tono ligero, cuando tengas tiempo, podríamos correr otra vez. Te ayudaré a borrar esa sombra. Ella respondió con una sonrisa coqueta, eso dependerá de quién sea mejor al volante. Volviendo al presente, Chen se acomodó en el sofá. No pensé que tendría que recurrir a ella tan pronto, comentó. Tomó su teléfono y marcó un número. Cuando contestaron, habló con total tranquilidad. Pequeña mona, te veré en la oficina en 1 hora. Del otro lado hubo un silencio. ¿Quién habla? Chen respondió con tranquilidad. Lo sabrás en un momento. 1 hora después, en un enorme edificio privado, una secretaria lo esperaba. Usted debe ser el caballero que pidió una cita con la presidenta Hou, ¿cierto? Le hizo un gesto para que la siguiera. Por favor, acompáñeme. Mientras subían en el ascensor, Chen pensó en el nombre que estaba a punto de enfrentar, Hou Hanyao, una mujer famosa en Pencheng, magnate del contrabando con influencias en ambos lados de la ley, contactos, dinero, información, pero últimamente tenía un problema. Quería lavar su fortuna y retirarse del negocio. Por eso era una pieza clave. No solo estaba en la lista que había escrito en la mañana, también era una mujer exquisita con la que había tenido una relación muy íntima en el pasado. La puerta de la oficina se abrió,
la secretaria anunció: Presidenta Hou, su invitado ha llegado. Hou Hanyao estaba sentada detrás de un enorme escritorio de madera, ni siquiera levantó la mirada al principio. Estaba leyendo un informe. Chen Luo dijo con voz tranquila: 18 años, estudiante universitario, familia de comerciantes del mercado. Finalmente levantó la vista y sus ojos eran afilados. Ahora dime, ¿quién te envió realmente? ¿Y qué es lo que quieren de mí? Chen sonrió levemente, no esperaba menos de la presidenta Hou, siempre tan bien informada. No le haré perder su tiempo, habló directamente. Necesito una motocicleta Suzuki Hayabusa de lujo, preparada y entregada en una semana. Hou soltó una risa corta. Deja de fanfarronear, ¿quién te crees que eres? Chen no se inmutó. Sé que Xion Fei te encargó una Hayabusa personalizada. La motocicleta llegará antes del Día Nacional. La miró directamente. Quiero esa. Hou se levantó de su asiento, furiosa. ¿Quién eres exactamente? Su mente giraba rápidamente. ¿Cómo puedes saber eso? Un estudiante normal no tendría acceso a esa información. Eso significaba una sola cosa. Alguien poderoso estaba detrás de él, y necesitaba descubrir quién. Chen sonrió con tranquilidad. Digamos que soy la persona que puede salvarte el pellejo. Las pupilas de Hou se afilaron. En un movimiento rápido, abrió el cajón de su escritorio, sacó una pistola, y la levantó apuntándole directamente. Un mocoso que aún está en la escuela, dijo con voz fría: entra a mi oficina, exige una moto deportiva y dice que puede salvarme. Su dedo descansaba sobre el gatillo. Habla, ¿quién te envió? Dime la verdad, o no saldrás vivo de aquí. Chen soltó una leve risa. Sigues teniendo un carácter terrible. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se movió, su mano atrapó su muñeca, y la pistola cambió de dueño en un instante. Luego la lanzó girando por el aire como si fuera un boomerang, golpeando las pistolas de los guardias, y regresando a su mano, sostuvo suavemente a Hou, la acercó un poco hacia él, y sonrió. Ahora, ¿podemos tener una conversación real? Hou lo miró en silencio. Por dentro su mente calculaba rápidamente: con habilidades como esas, no puedo permitirme tenerlo como enemigo. Respiró lentamente. No tengo problema con tu solicitud, comentó, pero no hago negocios que me hagan perder dinero. Chen la soltó, colocó el arma sobre el escritorio con calma y habló: por supuesto, no dejaré que pierdas ni un centavo. Antes del Día Nacional, las aduanas y la policía realizarán un operativo conjunto contra el contrabando, en el distrito de Aikang. Ya sabes qué hacer. Hou no perdió ni un segundo. Haosi, su secretaria, dio un paso adelante. Envía a alguien al jardín Kele inmediatamente. Quiero saber si la amante de ese tipo sigue allí. Sí, presidenta, respondió Haosi. Hou tomó su teléfono y marcó un número. Jefe, ¿ha habido algún rumor últimamente en la comisaría?, preguntó. Del otro lado hubo una breve pausa. ¿Rumores? No te creas todo lo que oyes. La voz sonaba tensa. Ahora estoy ocupado. Hablamos la próxima vez. La llamada terminó. Hou dejó el teléfono lentamente. Esa respuesta era una excusa preparada, lo que significaba una sola cosa: lo que Chen Luo había dicho era verdad. Haosi regresó apresuradamente. Presidenta, esa mujer ya no está en el jardín Kele. Revisamos todas las cámaras de vigilancia. Hace 3 días empacó sus cosas y se fue. El rostro de Hou se volvió frío. Entiendo. Notifica a todo el personal que transfieran todos los bienes inmediatamente. Su voz era firme. Cuando todo se calme, usen el video de ese tipo con su amante para hacer una denuncia anónima. Apretó el teléfono que tenía en la mano y lo arrojó al suelo. Ese infeliz, le di tanto dinero. Su voz temblaba de rabia. Si planeaba dejarme morir, entonces lo arrastraré conmigo hasta el 10º nivel del infierno. Chen la observaba tranquilamente. Luego comentó con un tono relajado: con ese temperamento, no me extraña que te respeten tanto en el bajo mundo. Hou lo miró, pero esta vez no había ira, solo respeto. Gracias por la advertencia. Esta vez es como si me hubiera salvado la vida. Quédate tranquilo. La motocicleta estará lista en una semana, y a partir de ahora, si necesitas algo, solo dilo, no dudaré en ayudarte. Chen asintió. De hecho, acabo de recordar que tengo algunas cosas de las que ocuparme. Préstame unos cuantos de tus hombres. Hou se giró hacia su asistente, Haosi, además de los hombres encargados del transporte de mercancía. Organiza que el resto acompañe al señor Chen. Haosi asintió. Entendido. Luego miró a Chen con respeto. Joven maestro, por favor, sígame. Antes de salir, Chen se detuvo en la puerta. Pequeña mona, cuando termines con tus asuntos, nos vemos en el puerto de Kowloon al atardecer. Luego se marchó. Horas después, en un pequeño mercado, un hombre compraba tranquilamente en un puesto. Su comportamiento parecía completamente normal. Cuando terminó,
le pidió al vendedor, confirme si el pago fue enviado. El hombre revisó su dispositivo. Sí, ya se procesó. Él asintió. Pero eso no era lo importante. No muy lejos de allí, un hombre observaba todo. Había estado mirando desde hacía rato, se dio la vuelta, caminó hacia un callejón apartado, y frente a él había varios hombres esperando. Ya investigué, dijo en voz alta. El lugar es el puesto de verduras de la familia Chen, en el segundo sector. Solo son un matrimonio, no parecen peligrosos. Yo me retiro, señores. El hombre a cargo habló. El jefe dijo que les demos una buena paliza. Se puso el casco. Síganme. Pero justo cuando iba a arrancar, una mano apareció de repente y sujetó su muñeca. Los envió Nie Wei. El hombre levantó la cabeza. ¿Cómo te atreves a tocarme? Chen ni siquiera reaccionó a su tono, solo lo miró con calma. Fue Nie Wei quien los envió a buscar problemas. En cuestión de segundos, los hombres de Hou rodearon el lugar. El motociclista se quedó congelado. No sé quién es ese tal Nie Wei, gruñó intentando mantener la calma. Haosi dio un paso adelante, observó los tatuajes, las motos. Joven maestro, dijo con un tono serio, por sus tatuajes de dragón y las motocicletas Suzuki, deben ser miembros de la banda de moteros del Dragón Azul. Chen inclinó la cabeza. ¿Quiénes son? Haosi respondió inmediatamente, solo matones de cuarta. Si lo desea, podemos capturar a su jefe y a todos los demás miembros. Chen sonrió ligeramente. Entonces háganlo y llévenlos al puerto de Hulong. Un tiempo después, en el puerto de Hulong, un automóvil negro se detuvo. Hou Hanyao bajó del vehículo. ¿Cuál es la situación?, preguntó. Haosi caminó junto a ella. El joven maestro hizo que amarraran a todos los miembros de la banda del Dragón Azul, y pidió que los trajeran aquí. Hou caminó hacia el muelle. Allí estaba Chen, sentado tranquilamente. Frente a él había varios motociclistas arrodillados. Hou se acercó. Joven maestro Chen, ¿necesitas ayuda con algo? Chen levantó la mirada, y sonrió. Escuché que este puerto es tu territorio. Solo estoy tomando prestado el lugar para hacer algunas preguntas. Si después hay que limpiar algo, tendré que molestarte. Hou soltó una pequeña risa. No es nada del otro mundo. Pero mientras lo observaba, una pregunta rondaba su mente. ¿Qué había pasado para que él se pusiera tan furioso? Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.